A veces te paras a pensar en ciertas cosas y te explota un poco la cabeza. ¿Cómo es posible que un texto militar, escrito hace 2500 años en China, en un caos de reinos en guerra, Sí. sea hoy lectura obligatoria para un ejecutivo de Silicon Valley, un estratega de la NASA o un entrenador de élite? Pues es que esa es la gran pregunta, ¿no? Y es justo lo que vamos a intentar desgranar hoy, porque las fuentes que tenemos nos hablan de El arte de la guerra, de Sun Tzu, y la misión es esa, descifrar por qué algo tan antiguo, bueno, sigue tan vivo. Claro, no se trata solo de hacer un resumen. Para nada. La idea es entender la filosofía que hay detrás, separar un poco el mito de la historia y sobre todo ver cómo esas ideas sobre engaño, estrategia, eficiencia, pues se aplican en escenarios que su autor ni se habría podido imaginar. Perfecto. Pues si te parece, para ordenar un poco la conversación, lo podemos dividir en 3 partes. Venga, primero nos metemos de lleno en su idea más rompedora, la de ganar sin luchar. Luego, si te parece, viajamos a ese contexto histórico para entender el porqué del libro y quién era este misterioso Sun Tzu. Y para terminar, Y para terminar, lo mejor, verlo en acción con ejemplos históricos que son, bueno, de película. me parece un plan perfecto. Un recorrido que nos va a llevar desde esos campos de batalla de la antigua China hasta las playas de Normandía y las salas de juntas de hoy. Pues empecemos por el núcleo, por esa idea central. Vamos a ello. La frase más famosa, la que todo el mundo conoce, es «La suprema excelencia consiste en someter al enemigo sin luchar». Y claro, de primeras, suena a pacifismo. Casi una contradicción en un manual de guerra. Es la interpretación más habitual, sí, pero en realidad es casi lo contrario. No es pacifismo, es la forma más elevada de agresión estratégica, digamos. Agresión estratégica. Claro, Sun Tzu parte de una base muy pragmática. La guerra es un desastre. Económico, social, agota tus recursos, destruye la riqueza, debilita tu estado, Incluso si ganas. incluso ganando. Por tanto, el objetivo no es tanto evitar el conflicto, sino neutralizar al oponente de una forma tan eficiente antes de la batalla que la lucha en sí se vuelve, pues, innecesaria, un desperdicio. O sea que la victoria no se consigue en el campo de batalla. No, Se consigue mucho antes. En la preparación, en la estrategia. exactamente. Y eso se ve todos los días en el mundo de la empresa. Piensa, por ejemplo, en el sistema Just in Time de Toyota. Ellos no intentaron aplastar a sus competidores americanos fabricando más coches o gastando más en publicidad. No, su estrategia fue interna, casi invisible para el rival. ¿Dónde estaba la batalla entonces? La batalla estaba en la logística y en el capital. Al reducir su inventario a casi cero, Toyota liberó una cantidad de recursos gigantesca que sus competidores tenían ahí, parados en almacenes. Ganaron la guerra financiera antes de que empezara la de producción. Sometieron a la competencia sin una batalla frontal. Entendido. Y para lograr esa victoria sin lucha, los textos destacan 2 herramientas clave. La primera, el conocimiento. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Y la segunda, el engaño. Toda guerra se basa en el engaño. Son los 2 pilares que lo sostienen todo. Vamos por partes. El conocimiento. El conocimiento es el punto de partida, absoluto. Hoy lo llamaríamos un análisis DAFO, ¿no? Conocer tus fortalezas, tus debilidades y analizar las oportunidades y amenazas del adversario. Claro, lo que Sun Tzu llamaba conseguir información con espías, hoy es la investigación de mercado, el análisis competitivo, la inteligencia de negocio. Hay una frase suya que es genial. Un ejército sin espías es como un hombre sin ojos ni oídos. Y eso es perfectamente aplicable a una empresa sin datos de su competencia. Totalmente. Y una vez que tienes ese conocimiento, esa información, es cuando puedes empezar a usar la segunda herramienta. El engaño. Claro. El engaño sin conocimiento es un farol, un riesgo enorme. Pero el engaño basado en la inteligencia es una herramienta de precisión. Y ojo, no se trata de mentir. No es mentir, es manipular la percepción del otro para que se equivoque. La cita clave es: cuando eres capaz de atacar, debes parecer incapaz. Cuando estás cerca, haz creer que estás lejos. Se trata de construirle una realidad falsa a tu oponente, una en la que él tome decisiones que te beneficien a ti. Todo esto nos lleva claro a la figura del autor. ¿Quién era la mente detrás de estas ideas? ¿Existió Sun Tzu de verdad o es una leyenda?
Esa es la pregunta del millón para los historiadores. Las fuentes nos llevan a una época de caos absoluto en China. Imagínate, la dinastía Zhou se derrumba en el 771 a.C. y el territorio, bueno, se hace añicos. Cientos de pequeños estados, ¿no? Cientos. Y todos luchando contra todos por la supervivencia. Es el llamado período de las primaveras y otoños, y luego el de los reinos combatientes. Son más de 500 años de guerra sin parar. Un entorno donde la estrategia era literalmente de vida o muerte. Importante que el valor individual. Y ahí, en ese contexto, es donde surge la necesidad de un manual como El arte de la guerra. Y la primera mención que tenemos de él. Aparece mucho después. La primera mención a un tal Sun Wu. Sun Tzu es un título, significa maestro Sun. Está en las memorias históricas de Sima Qian, que lo sitúa como general del estado de Wu sobre el 512 a.C. Y es Sima Qian el que cuenta esa anécdota, que es increíblemente brutal, la de cómo Sun Tzu entrena a las concubinas del rey. Define mucho el personaje. Muchísimo. Según el relato, el rey de Wu, que era un poco escéptico después de leer el libro, le pide una demostración práctica, pero con su harén, con 180 concubinas. Vaya plan. Imagínate la escena. Santú las organiza en 2 compañías y nombra comandantes a las 2 favoritas del rey. Les da órdenes simples, pero ellas, en lugar de obedecer, se ríen. Claro, no se lo toman en serio, nada. Y Santú, con una calma total, dice: si las órdenes no son claras, la culpa es del general. Y repite las instrucciones varias veces, muy claras. Da la orden de nuevo y las mujeres vuelven a reírse. Y ahí es donde la historia da un giro muy oscuro. Ahí es, Santú sentencia: si las órdenes son claras pero no se obedecen, la culpa es de los oficiales. Y ordena la ejecución inmediata de las 2 concubinas al mando. Terrible. El rey, aterrorizado, le ruega que pare, pero Santú le responde con una frase que define la autonomía militar. Una vez que un general recibe su nombramiento, hay órdenes del soberano que no está obligado a aceptar. Y las ejecuta. Y después de eso, el resto de las mujeres obedecieron las órdenes con una precisión absoluta. En silencio. Es una demostración de poder tremenda. Hoy nos parece una salvajada, y lo es, pero ilustra de una forma muy extrema un principio clave para Sun Tzu. En el campo de batalla no hay sitio para la ambigüedad. La disciplina y la autoridad del general son la línea que separa un ejército de una masacre. Aún así, esta historia y otras cosas hacen dudar a los historiadores, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tamaño de los ejércitos que se describe en el libro parece más propio de una época posterior a la que supuestamente vivió. Por eso muchos creen que Sun Tzu no fue una sola persona. Sino más bien, Quizás una escuela de pensamiento estratégico. Unas enseñanzas que se fueron compilando durante siglos y se atribuyeron a un maestro fundador, que pudo ser real o legendario. Ya fuera una persona o un colectivo, el impacto es innegable. Y aquí es donde podemos ver cómo esa teoría del engaño y el conocimiento funciona en la práctica. Si el engaño es tan importante, ¿tenemos ejemplos a gran escala donde haya funcionado? Pues la historia militar del siglo XX es un laboratorio perfecto para las ideas de Sun Tzu. Pensemos en el desembarco de Normandía, el día D. ¿Vale? Para que esa operación saliera bien, era vital que los alemanes no supieran dónde ni cuándo iba a ser. Y los aliados crearon el llamado Ejército Fantasma. Una unidad completamente farsa. Ficticia, sí. La estacionaron en el sur de Inglaterra, justo enfrente de Calais, que era el punto más lógico para la invasión. Usaron tanques inflables, aviones de madera, pero sobre todo un volumen de tráfico de radio falso gigantesco para simular los preparativos de un ejército masivo. Le crearon una realidad alternativa al alto mando alemán. Y funcionó a la perfección. Hitler y sus generales se lo creyeron. Mantuvieron divisiones Panzer enteras en Calais, esperando una invasión que nunca llegó por allí, mientras el ataque de verdad se producía a cientos de kilómetros. Es increíble. Y hay otro ejemplo que es todavía más de película si cabe. La Operación Mincemeat. Esta me suena. Los británicos querían invadir Sicilia, pero necesitaban que los alemanes pensaran que el ataque sería en Grecia. ¿Qué hicieron? Usaron el cadáver de un indigente, lo vistieron como un oficial de la Marina Real y le ataron un maletín. Con documentos falsos. Exacto. Documentos falsos que detallaban los supuestos planes de invasión de Grecia, y lo arrojaron al mar cerca de la costa de Huelva, en España, sabiendo que los documentos llegarían a manos alemanas.
Claro, sabían que las autoridades locales simpatizaban con el eje y que se los pasarían. Y así fue. Hitler se convenció de que era real, movió tropas y barcos a Grecia y dejó Sicilia mucho más vulnerable. Es la máxima de Sun Tzu en acción. Haz un sonido en el este para atacar en el oeste. Vale, entiendo. El engaño sirve para crear una falsa realidad, para desequilibrar al enemigo. Y supongo que eso es mucho más fácil si atacas donde no se lo espera. Lo que me llevo a otra idea clave. No atacar la fuerza, sino la debilidad. Has dado en el clavo. Hay un proverbio estratégico chino que lo resume a la perfección. Asediar a Wei para rescatar a Chao. ¿Y eso qué significa? Pues la historia es que el estado de Wei atacó la capital de Chao. Y el estratega Sun Bin, que pudo ser un descendiente de Sun Tzu, en lugar de enviar a su ejército a una batalla campal contra las fuerzas de Wei, Hizo otra cosa. Hizo algo mucho más inteligente. Atacó la capital de Wei, que se había quedado indefensa. El ejército de Wei tuvo que abandonar el asedio, volver a toda prisa para defender su casa, y fue emboscado y destruido por el camino. es brillante. La lección es esa: no vayas al centro de la fuerza de tu oponente. Ataca algo que valore y le obligarás a abandonar su posición de ventaja. Eso requiere una forma de pensar completamente lateral. Y el ejemplo por excelencia es la lucha de Roma contra Aníbal. Durante la Segunda Guerra Púnica, el general cartaginés Aníbal era, invencible en Italia. Había aniquilado a varios ejércitos romanos. Atacarle de frente era un suicidio estratégico. ¿Y qué hizo el general romano Escipión? Pues, en lugar de insistir en Italia, cambió el tablero de juego por completo. Primero, atacó las bases de Aníbal en Hispania, cortándole los suministros. Y luego, el golpe de gracia. Amenazó directamente la ciudad de Cartago. Llevó la guerra a su casa. Exacto. Puso a Aníbal en un dilema imposible. Tenía que elegir. O seguía con su campaña triunfal en Italia o volvía para salvar su propia capital. Se vio forzado a abandonar su posición de fuerza y a luchar en un terreno elegido por Escipión. Y ahí fue derrotado. Ahí fue la batalla de Zama, donde Aníbal cayó. Escipión no atacó al ejército, que era fortísimo. Atacó su centro de gravedad estratégico, su retaguardia. Es una aplicación perfecta de la filosofía de Sun Tzu, siglos antes de que su obra se conociera en Occidente. Entonces, si unimos todas las piezas que hemos analizado, la conclusión parece ser que el arte de la guerra no es tanto un manual sobre tácticas, No, no lo es. sino un tratado sobre cómo pensar. Su verdadera esencia es la preparación, el conocimiento, la flexibilidad y sobre todo la eficiencia. Alcanzar objetivos minimizando el coste del conflicto. Ese es su genio, sí. Su valor no está en dar recetas específicas, sino en formular principios universales sobre la competencia y el conflicto. Por eso se puede aplicar a una batalla, a una negociación, a una campaña política o a una partida de ajedrez. No te dice qué pieza mover, te enseña a leer el tablero completo. Y para terminar, me gustaría lanzar una última idea, una reflexión. Durante toda la charla hemos hablado de conocer al enemigo y de conocerse a uno mismo para ganar una batalla externa. Pero las fuentes insisten mucho en que el autoconocimiento es el pilar de todo. El pilar fundamental. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos el arte de la guerra no contra un rival, sino contra nuestros propios obstáculos, contra nosotros mismos? Es una aplicación fascinante de sus principios. Pensemos en ello. ¿Cómo se usan estas estrategias para superar la procrastinación, por ejemplo? O para gestionar nuestros recursos más valiosos, como el tiempo y la energía. ¿Cómo aplicamos el conocimiento de nuestras debilidades y el engaño estratégico contra nuestros malos hábitos para ganar la que, al final, es la batalla más importante de todas, la que libramos con nosotros mismos?